Bueno, ya sabéis que yo soy un amante de los deportes de aventura, soy un amante del Dakar todos los meses de enero. Cuando algún grupo de alpinistas valencianos se marchan al Himalaya, mi única obsesión es conseguir localizarlos en el campo 2, camino de los 8500. Y cuando se fue la última expedición de la Politécnica al Polo Norte Geográfico, recordaré aquella llamada a un teléfono satélite en el que entramos dentro de un iglú en el que estaban metidos los expedicionarios valencianos allá por el Polo Norte. Bueno, pues todas estas historias a mí realmente me llegan mucho. Yo creo que siempre está bien de vez en cuando dejar a un lado el fútbol, nuestras puñeterías habituales de cada día y hablar de este tipo de historias. Todos los meses de enero viene a visitarnos algún valenciano que ha estado en el Dakar. Hoy hemos traído a la radio a uno que ha debutado en el Dakar y que, aunque a él le dé rabia haber quedado en la posición en la que ha quedado, cuando uno debuta lo normal es que no acabe. No solo ha acabado, sino que ha acabado entre los 50 primeros. Ahora, bueno, entre los 50 primeros no, pero sí, ahora os explico eso. Iván Balaclocha, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Quique, buenas tardes. Yo recuerdo que hablamos tú y yo, pues el día antes de salir con el gusanillo en el cuerpo, y yo te decía, bueno, pues ya hablaremos cuando vuelvas a ver qué tal te doy la historia. La historia te ha ido maravillosa. O sea, quiero decir, acabar el Dakar el primer año es fantástico, acabar el 51 es fantástico, pero es que resulta que no has acabado el 51, has acabado el 47, ahora me vas a explicar por qué. Quiero decir que para un tío ambicioso como tú, aún podría haber estado mejor, seguro, Sí, pero, sí. pero no te puedes quejar, ¿eh? No, realmente no me debería de quejar y al final el sueño era realmente llegar a la meta y es lo que hemos conseguido y muy contentos y orgullosos. Siempre uno tiene el espíritu de competitividad y de querer hacerlo mejor y cuando has estado allí, has estado peleando y has visto que te han sucedido cosas que eran previsibles pues, que da mucha rabia porque vienes haciendo las cosas bien y hasta la etapa 7 veníamos peleando y subiendo posiciones. Incluso llegarnos a meter entre los 40 primeros, en algunas etapas quedando el 30 y pico. Claro, en la etapa 7, Copiapó, pues fue donde el motor pues dijo hasta aquí hemos llegado y se fastidiaron 3 pistones, 4 inyectores y el turbo y bueno, realmente fue un milagro poder reparar porque en ese momento estábamos mucho más fuera que dentro. Yo incluso ya estaba chateando, el motor se rompió a la 1 del mediodía. Yo en ese momento ya estaba incluso chateando con mi mujer, arreglando el vuelo para el día siguiente para volver a casa, que aquello ya se había terminado. Dentro de la desgracia, la suerte de que fue justo la etapa antes del día de descanso, de la etapa 8, donde ese día pues, la organización sabía que mucha gente dormiría en dunas y llegaría tarde, y podíamos alcanzar meta hasta el día siguiente, hasta el día 8 a las 6 de la tarde. Eso nos permitió, Eso pues, os salvó, ¿no? eso nos salvó, gracias a que bueno, mi copiloto nos salvó eso y que mi copiloto es Ariel Jatón, como creo que habíamos comentado, es el que ha diseñado el coche y es un mecánico excepcional. Y que desde la 1 del mediodía hasta las 4:30 de la mañana fuimos, yo le ayudaba, yo le aguantaba la llave donde me decía que aguantara. Son 16 horas seguidas, ¿eh? 16 horas seguidas, lo que es, o sea, cualquier que sepa un poco de mecánica, decirle que es sacar el motor del coche en medio del desierto para cambiar 3 pistones, 4 inyectores y un turbo y volverlo a montar y a las 4:30 de la mañana arrancar el coche y funcionar, pues ya es toda una pericia y vamos, de hecho incluso allí en la organización del Dakar los días posteriores nos decían que vamos, éramos un poco los héroes de la gran hazaña mecánica en medio del desierto, ¿no? Por la noche. Sí, conducimos luego, se acabó por la noche y pudimos conducir de noche y llegar el día, a las 3 de la tarde del día siguiente, penalizados y tal, pero en el tiempo para poder continuar. Y bueno, esto ya nos situó más atrás, nos devolvió a las posiciones 70 y pico, y además con muchas horas de diferencia. Entonces, bueno, ya ese gusanillo de la pelea que veníamos llevando, donde iba cada día aumentando posiciones y o sea, mejorándolas, pues Te cambió el chip. cambió un poco el chip. Además, el coche ya quedó seriamente tocado, la temperatura del motor subía rápidamente. Y entonces ya, Ibais más pendientes de controlar el motor sí, que de controlar la clasificación, sí, ¿no? ya era, o cambiábamos el chip pensando en Lima claramente, y ya la única meta era llegar y conseguir llegar al primer Dakar, pero si hubiéramos seguido corriendo, no hubiéramos acabado, el motor hubiera dicho hasta aquí. Oye, ¿cómo es la sensación de después de 16 horas intentando hacer un imposible cuando la llave de contacto arranca el motor? Yo te tengo que decir que estuve ayudándole, y como luego llegaron un par de compañeros para echarle un cable, yo a la 1 de la mañana Ariel me dijo, vete a dormir un rato, que descansa un poco, que luego vas a tener que conducir tú. Y yo de 1 a 3 y pico, pues me tumbé ahí al lado, en medio del desierto, y descansé un poco.
Cuando abro los ojos y oigo que el coche arranca, yo dije, no lo puedo creer, porque yo había visto el motor colgando, yo había visto 3 pistones perforados, y dije, eso es imposible. Y ese momento fue increíble, pero sí, el más increíble del día fue cuando, lo contaba creo que en mi crónica, en el Face y tal, con los compañeros, cuando a las 3 de la tarde del día siguiente, después de una etapa que sufrimos, lo insufrible, el sol nos pillaron las dunas de Copiapó, los momentos más complicados nos pilló con el sol del mediodía a la 1 de la tarde, los últimos 10 kilómetros fueron infernales, nos desmayábamos de calor, de fatiga, y cuando subimos la última gran duna y vimos el campamento allí abajo, o sea, solo nos quedaba esa gran bajada y ya estábamos en el campamento, habíamos conseguido terminar esa etapa. La emoción, bueno, lo que ocurrió dentro de ese coche, esa bajada, pues eso quedará para el recuerdo de Ariel y mío, porque fue muy, muy emotivo. Y los gritos, y incluso las lágrimas de rabia. Que sí, dentro, que eso, que te emocionas y lloras, es normal. Sí, la verdad que fue mucha impotencia y mucha rabia y conseguirlo. Fue esa imagen, creo que salimos en Teledeporte, cuando llegamos bajo a la meta, que vienen las cámaras, y nos metían la cámara incluso dentro del coche, como esperando que dijéramos algo, pero es que estábamos... No podíais. No podíamos ni hablar, estábamos derrotados, era tanto lo que se sentía dentro, no había forma de cruzar ni una sola palabra. ¿Cómo es el Dakar? Ahora ya lo conoces, antes no podías contármelo. El Dakar. A veces hay gente me ha preguntado, ¿es tan duro como pensabas y tal? Realmente sí, porque como me he tirado un año preparándome, y además dentro de un equipo con gente veterana, con un copiloto veterano, estando dentro del mismo equipo que un gran piloto como Xavi Fox, que este año ha ganado la categoría T2. Entonces he tenido muy buenos maestros, donde me han dado muchos consejos durante el año, donde me han preparado para lo peor. Entonces me había concienciado tanto de que aquello iba a ser tan difícil. Que no lo has llevado tan mal. No, me ha pillado justo con... ha sido peor de lo que esperabas, no, porque lo esperaba muy difícil, ¿no? Entonces, me ha venido muy bien porque llegaba muy concienciado, cada etapa era como una gran final, y así lo llevaba en mente, y yo salía cada día, justo la noche de antes había la etapa del día siguiente, me la preparaba un poquito, veíamos qué tipo de ruedas poner, o cómo iba a ser la etapa, si arenosa, de piedra, fes. Y entonces, ese día pensaba en la etapa del día siguiente. Salíamos, hacíamos los deberes, llegábamos, rápidamente indicábamos las órdenes a los mecánicos que lo que se podía haber averiado, lo que había que revisar y tal, y a descansar. No pedía en ningún momento en marear por el vivac o en estar... Era sistemático, sabía que había muchos días por delante y tenía que llegar, hacer los deberes y descansar. Y eso me permitió pues llevar el cuerpo muy bien y la mente, y sobre todo también pues el apoyo de todos mis amigos, familia, mi mujer, desde aquí ven mensajes diarios de apoyo, de ánimos. Sin duda, como decía yo, el jugador número 12 han sido ellos. ¿Es tan mítico el Dakar como todos vemos por la tele, como a todos nos cuentan, como nos contáis los que volvéis de allí? Desde luego, yo no conozco otros Dakares, yo no conozco África. La prueba es muy dura y eso cualquiera que lo haya visto por la tele y haya visto dónde nos metemos. Y hay lugares que entras y dices, ¿cómo nos metemos? El ganador en moto se quedó embarrancado, sí. Y la experiencia que él tenía no pueden presumirla a los demás. De hecho, no ganamos el Dakar porque los jueces le salvaron el trasero. Claro, era francés y eso ayuda, ¿no? Esa es otra. Desde luego allí estábamos todos los españoles y sudamericanos. Porque el Dakar, es verdad que antes era como muy francés estando en África, pero el Dakar ahora mismo pues es como muy hispano. Y estábamos todos muy molestos porque aquello pensamos que no fue justo, y es verdad que los franceses pues son muy dados a ese tipo de artimañas, ¿no? De chanchullo. De chanchullo, tienen que ganar como sea, y estaba la gente muy, muy molesta porque además Marco es un tío que lo he conocido allí, fantástico, súper campechano, un tío genial, y no se merecía. De hecho, cuando en la etapa 13 él rompe el cambio, nosotros todos decíamos, oye, pues ahora deberían de neutralizar esta etapa y anularla, porque como se le ha roto el cambio, pues esto no debería de contar. No le hicieron mucho caso. No nos hicieron mucho caso. Siempre que hablamos con los españoles que vais al Dakar, siempre nos cuentan las peripecias que corren cada uno, que yo quiero que me cuentes las tuyas, pero todo el mundo habla de la camaradería que hay entre los españoles cuando se encuentran en campamento base, cuando terminan las etapas, lo que es después de la competición, de la carrera, que eso todos lo recuerdan con mucho cariño, y luego la camaradería en general que hay en competición. Bueno, hay cierta camaradería, no tanta. A verla hayla, pero también es cierto que los camiones o los coches o las motos que están entre los 10 primeros o que van peleando,
A eso van a muerte, hombre. Van a muerte. Eso O sea, van a un muerte. camión es un vehículo muy pesado que no tiene ningún tipo de miramiento y yo he visto auténticas barbaridades. A mí en un enlace fuera de carrera un camión me arrolló y me arrancó la aleta sin ningún sentido. He visto como compañeros pilotos de coche estando totalmente clavados en el FES, ha llegado un Kamaz ruso y le ha pegado un trompazo, lo ha sacado 15 metros del camino, destrozado el coche y el camión no ha parado ni a preguntar cómo estaban. Hemos visto, yo desde la segunda etapa yo decía que más que el recorrido, que bueno, era duro, he estado bastante en Marruecos y son mucho más complicado, pero no me ha sorprendido. Me ha sorprendido sobre todo los camiones, cómo se las gastan y cómo se impone esto de la ley del más fuerte o del más grande. Sí. Y, no, entre el resto de compañeros sí, entre coches y demás, yo he parado a arrastrar a compañeros, a sacarlos del FES, a mí me han ayudado, compañeros que han volcado y hemos parado 7 coches a poner ese coche patas para arriba porque estaba del revés. Por supuesto que entre nosotros los que no nos jugamos ninguna gran posición, es una aventura, lo que queremos es llegar y se forman sus grupos de gente, sobre todo en la posición en la que tú te mueves, porque a los 10 primeros prácticamente no los vemos. Claro. Porque nosotros llegamos 3 horas o 4 horas después de que hayan terminado ellos y cuando ellos salen nosotros salimos mucho después. Entonces llevamos un paso un poquito cambiado. Entonces sí que es cierto que hay algunos que prácticamente no. Y a Dani Roma lo vi 2 veces, ¿vale? Lo vi casi de casualidad. A Marc creo que lo vi el día 14 al final de Lima, en la fiesta Red Bull, creo que fue donde lo vi por primera vez y pude hablar con él. Pero sí, entre la gente que comparte tus posiciones o que está en tu misma situación, sí, por supuesto que nos ayudamos porque aquello es muy duro. ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado este año en el Dakar? Sin duda lo más fuerte, como te comentaba antes, ha sido esto, ¿no? De la etapa séptima. No, pero lo más fuerte que has visto, no que has sufrido. O sea, sufrir cosas que has visto que dices, esto no me lo puedo ver. Yo, lo más fuerte que he visto, además de que me sorprendía a mí, me sorprendió más porque mi copiloto lleva pues 8 o 9 Dakares, ha hecho incluso un par de Dakares africanos y todos los sudamericanos. Y él, pues me decía en las últimas etapas que nunca había visto un Dakar tan duro, que era el primer Dakar sudamericano que se había hecho lineal, al estilo de los Dakares africanos, sí, que salían de un lugar y acababan en otro. Ese ha sido el primer Dakar sudamericano lineal, que se ha ido a Argentina y ha acabado en Perú. En Perú. Y había lugares, sobre todo recuerdo la etapa 12, bueno, dentro de lo que el copiloto lleva el rutómetro donde va dando las órdenes de conducción, yo hasta ahora había conocido lo que era un peligro 3. Peligro 1 es poco peligro, peligro 2 es más peligro, y un peligro 3 es mucho peligro, levanta el pie porque hay algo muy, muy complicado. Bueno, yo recuerdo que estamos en una pista y me dice, cuidado en la bajada, peligro 4. 4, que es el de después del 3. Yo decía, Gabriel, estás de broma, ¿no? ¿Estás aburrido o algo? Y me ha soltado a mí esa barbaridad. Y no era verdad, era un peligro 4. Era una bajada donde se juntó allí un camión, 2 coches, nosotros detrás un motorista hundido en el FES. Era una bajada que yo recuerdo que no nos tragábamos el salpicadero y el volante porque nos mantenía el arnés agarrado y colgábamos el arnés hacia abajo. Y una bajadita de 800 metros. Abajo había un helicóptero, una ambulancia, un coche de organización. Casi que yo creo que estaban esperando la sangre. Y tenía tela. Además, yo paso aquella bajada a un cañón de FES y de piedras trialeras que a mí, yo pensaba que la organización se debía haber vuelto loca metiéndonos allí. Aun yendo despacio era imposible no llevar el coche a trompazos. Y esa etapa tuvimos bastante miedo de no llegar porque dimos muchos golpes al coche sin querer. Y la gente ahí ahí sí que hubo mucha camaradería, nos ayudamos mucho unos a otros porque nos veíamos en situaciones que decíamos, madre mía, ¿cómo nos han metido aquí? Estaban los coches totalmente empanzados en el FES o encima de alguna gran roca y tuvimos que tirarnos unos a otros y avanzar despacio y la recuerdo como una etapa peligrosa y difícil. ¿Cómo es ahí el FES? Yo conocía... Hay que explicarle a la gente lo que es. Sí. Explícaselo a la gente porque la gente no sabe lo que es. Porque... Yo tampoco, a mí me habían avisado mucho, me decían, porque el FES... yo conocía el FES de Marruecos y digo, tampoco es para tanto, ¿no? Incluso cuando me hablaban durante el año del FES y de las dunas de allí, claro, yo cogí en septiembre y me alquilé un coche y nos fuimos a correr el Rally San Juan Minero a Argentina. Quería conocer las dunas de Fiambalá, me habían hablado que eran 10 veces más grandes que las de Marruecos y digo, no me puedo ir al Dakar y no va a haber entrenado en esas dunas. Entonces, bueno, corrimos la carrera y entrenamos en las dunas de Fiambalá, quedamos muy bien, un coche alquilado, hicimos séptimos y
Y bueno, vi algo de Fesfes, bueno, tampoco para tanto, tal, pero realmente en ese tramo de San Juan y tal no era donde estaba el verdadero Fesfes. Cuando yo llegué al Dakar y me encuentro el Fesfes, que no es ni más ni menos que caminos de desierto, de polvo, en los que debe hacer 200 años que no llueve, aquello es árido y seco, como yo creo que tiras una lagartija ahí y se cortan las venas, y, y llegas a aquello, es como fino polvo, pero fino como si fuera polvo de talco. Se queda, además, si pasa un compañero delante ya estás listo, porque eso se queda en suspensión y como no sople viento, no ves. Tienes que pararte porque no ves. No ves. Con el miedo que supone pararte, porque cuando te paras siempre dices, como me llega un camión por detrás, me va a sacar de la carretera. Entonces, de hecho, las 2 primeras etapas que había en Fesfes, me quedé enganchado 3 o 4 veces y era porque no conocía ese terreno y no llegaba con la suficiente decisión y, claro, que no veía Fesfes, no veía nada, veía polvo, rocas. Entraba el miedo, parabas. Claro, porque había muchas rocas a los lados del camino, había muchas rocas bajo del Fesfes. Entonces me quedaba clavado y cuando bajaba me daba cuenta que me enterraba hasta la cintura. Era tan fino que yo me bajaba y no me veía ni las rodillas. Qué fuerte, o sea, Sí, sí. como la niebla. Como una gran niebla, pero un gran cúmulo de polvo, de fino polvo, que mucho más fino que la nieve virgen, Sí, sí. que te metes hasta la cintura y no ves nada. Y como pasa algún coche, algún camión o algo, pues ahí han habido accidentes. Los verdaderos accidentes del Dakar suelen suceder ahí dentro. Y bueno, la verdad es que después del segundo día vi que aquello había que decir por narices, decisión, y aunque no vieras, pisar el acelerador y rezar para que no hubiera ninguna gran piedra. Y bueno, ya lo pasé con no mayores problemas, pero sí que es verdad que tela, sobre todo la zona de Chile, que es verdad lo que dicen de que es el desierto más árido del mundo, y es por algo, había zonas de Fesfes que era un auténtico infierno. Además el Fesfes lo que ocurre es que siempre decimos lo mismo, ¿no? Los 10 primeros que pasan se lo encuentran en la pista pues bastante bien. Pero claro, cuando tú pasas el 50 y han pasado delante además de ti 20 camiones que se metió en la general delante y tal, y han pasado los coches, los camiones, las motos, los quads, cuando tú llegas, lo que para el primero dice, no, si el camino estaba bueno, yo no he visto Fesfes, y dices, qué suerte has tenido. ¿Que lo has levantado tú? Claro, nosotros hemos encontrado una rodera y un Fesfes que es llegar, y claro, las roderas a los camiones, el coche rápidamente toca panza y te quedas con las ruedas en el aire. Claro. Y para salir de ahí, pues te lo pasas de lo más divertido. ¿Cómo cuando te quedas enganchado, cómo sales? Nosotros, gracias a Dios, en el coche llevábamos un sistema que llevan pues, muchos coches, de todos los coches de primera línea, que es una plancha, de las planchas que cubren los bajos del vehículo, lleva un hidráulico, un gran hidráulico, que entonces tú le das y levanta el coche hasta dejarlo además en un punto de equilibrio, porque se queda en un punto centro donde puedes fácilmente... Ninguna de las 4 ruedas estaría en tierra, ¿no? Sí, bueno, se quedan siempre las 2 de delante en tierra y las de atrás son las que se levantan, pero tú haces un poco de fuerza. Y podrías mover el coche. Y él se levanta de delante, ¿no? Entonces, utilizábamos esta plancha, se levantaba el coche y con las 4 planchas de desatasco que llevamos, pues Ariel por un lado y yo por otro, poníamos encima de las 4 ruedas y además tienes que salir rápidamente, como decía, y evitar el camino y salirte fuera, o si no, 2 metros más adelante te vuelves a quedar. Claro. Te escapa saliéndote del camino entre las piedras y cuando ya has salido, pues hay que volver a recoger las planchas. Que esto es muy gracioso porque las 4 planchas que tú vas a recoger, si no dejas una marca o el compañero se queda justo donde están, tú no sabes dónde están. Porque las planchas tienes que meter los brazos hasta los hombros porque se han hundido en el Fesfes y están enterradas allá abajo, tienes que palpar y cuando las localizas levantar con kilos de polvo, entonces aparecen ellas, porque si no, de hecho llevábamos 6 planchas y en una de las primeras quedadas perdimos 2 porque no había Dios que las encontrara. Qué fuerte, ¿no? Y muchísimos compañeros perder allí las planchas o encontrártelas de otros es muy habitual. Claro, quiero decirte que tú pierdes las tuyas, pero 10 kilómetros por delante te encuentras o pisas la plancha de otro. Sí, que se lo... sobre todo cuando te quedas en una zona en la que metes el brazo, porque tú no la sueles ver, se han quedado bajo el Fesfes y eso está 50 metros debajo del suelo. Entonces, cuando estás buscando las tuyas, que metes el brazo palpando el suelo para encontrar la tuya, a lo mejor pues sacas una que no era la tuya. Y dices, bueno, esta será de la anterior que se ha quedado. Sí, la estación. Todo el mundo me ha hablado siempre del Fesfes. ¿Qué tal las dunas? Las dunas... Tienes cara de haberlas superado mejor de lo que esperabas. La verdad es que las dunas me encantan y se me da muy bien. Creo que por eso también, con las últimas 7 etapas que han sido muy de dunas y con un coche tan averiado y en el que no podíamos nada apenas correr y teníamos que estar continuamente parando para que el motor refrigerara, hemos quedado bien porque en dunas hemos hecho unas etapas muy buenas. Las dunas eran enormes. A ver, enorme
para el que está ahora mismo, para el taxista que ahora mismo tenemos aquí en la puerta, ¿qué es enorme? Pues, Compáralo con algo que tengamos aquí para que la gente se haga una idea. enorme, pues enorme sería, son subidas de 300, 400 metros y bajadas de 800, de 1 kilómetro, incluso una bajada que tenemos en una de las etapas de 5 300, kilómetros. 400 metros puede ser un edificio de ¿cuántas plantas? Sí, cuando estás arriba, yo la verdad es que cuando estás ahí metido en la arena y te gusta y tiras para adelante, pues vas pasando dunas y vas pasando dunas y vas pasando dunas. Yo recuerdo en la etapa 14, cuando acabamos y estábamos en Lima, en la noche de la celebración, yo estaba muerto, porque lo que había dicho era cierto. Cuando acabas la carrera, pues realmente tendrá un bajón físico enorme, ¿no? Y descansamos por la tarde y por la noche salimos a ver esa fiesta, de un espectáculo genial. Y habían grandes pantallas donde estaban haciendo imágenes de la carrera. Yo había visto muy pocas imágenes de la carrera. De hecho, incluso cuando estás corriendo, tú no ves muchas veces ni siquiera por dónde estás pasando. Claro, pero tu perspectiva es otra, Tu perspectiva es ahí delante, evitando piedras y corriendo y tragando millas, ¿no? Claro, yo veía esas imágenes de helicóptero y esos lugares por los que habíamos pasado y esas dunas y decía, no, si es que a mí me parecía allí inmenso, pero viendo los vídeos me parecía todavía mucho. Incluso decía a mi mujer, digo, hemos pasado por ahí. Había lugares, de hecho, cuando llegábamos a las etapas segundas complicadas, la etapa 13, Fiambalá, Copiapó, el hecho de llegar y ver, tengo imágenes y tengo fotografías, de llegar, de subir la duna y cuando estar en la cresta y tirar a bajar, ver un mar de coches volcados, incendiados, coches clavados en la arena, camiones volcados. Pero estoy hablando de llegar a una zona en la que te ves 10, 12 vehículos, helicóptero arriba, por supuesto, tomando imágenes porque se lo pasan, son las grandes imágenes pipa, claro, del Dakar, y llegas arriba y dices, madre mía, la que hay aquí. Pero bueno, hemos hecho con cabeza y cuando llegamos a situaciones complicadas, pues, de hecho, incluso la etapa 13, donde todo el mundo lo pasó fatal, pues podemos decir que 270 kilómetros de dunas no tuvimos que bajar del coche más que para tomar perspectiva de dónde estábamos y elegir el mejor camino. Eso lo hacíamos muchas veces, pensábamos que además es totalmente adecuado en dunas, llegas a un lugar donde no sabes cuál es el camino que debes de coger, lo mejor es en una buena zona, paras, bajas el coche y miras, analizas. En la cresta de una duna, en la cresta de una observas, duna, ¿no? te paras, en una zona donde no te puede llegar un camión por detrás y volcarte el coche. Estás todo el rato con lo de los camiones, debe ser alucinante lo de los camiones. Es que es tremendo, ¿no? Entonces, en una zona que el coche esté visible, apretas la alarma para que los demás lo sepan, entonces miras y observas, ves todos los coches que están clavados, el que está volcado, tal, entonces miras el camino adecuado, haces una simulación un poco visual, incluso con la mano vas dibujando el trayecto que vas a recorrer con el coche, y entonces subes y recorres. Llegas a otro punto complicado, pues vuelves a hacer lo mismo. En esta etapa incluso íbamos el 30 y pico de la general, el 30 y pico de la etapa, perdón, con el coche totalmente fastidiado, y además eran 4 cordones de dunas enormes, y entre cada cordón de dunas habían siempre ríos de arena, donde los coches que habíamos adelantado muchas veces nos volvían a pasar, porque allí ríos de arena eran rectas enormes, donde lo que primaba era el motor, y aquí nos volvían a adelantar. Pero... O sea, es que estoy intentando hacerme una composición visual, intentar hacérsela llegar a los oyentes. O sea, tenemos una columna lineal de dunas, al otro lado lo que sería el valle, por ese valle se circula, pero luego hay que atravesar la siguiente columna de dunas, entonces es dunas, valle, y así 150 kilómetros, ¿no? 270 la etapa. 270 kilómetros, ¿no? Sí, porque además han descubierto la organización en Perú. En Perú nunca se había hecho el Dakar y han descubierto un paraíso de dunas. Es alucinante. O sea, las dunas que tienen ahí, creo que van a hacer muchos Dakares porque es espectacular. Tienen cordilleras enormes de dunas, pero para no acabárselas. Sí. Entonces, esta etapa, como tú dices, pues arrancábamos, íbamos justo al lado de la playa, empezábamos una cordillera, pues igual son 40 kilómetros de dunas. Salías a un valle que suelen ser entre dunas con ríos de arena, donde no vas subiendo, es un poco más llano, donde la arena suele ser igual, o a lo mejor a veces un poco más firme. Llegas a otra cordillera de dunas de 40-50 kilómetros más, vuelves a pasar a otro valle. Entonces, en esos valles era donde pues los camiones, incluso los coches con motor, nos pegaban pues auténticas pasadas, como si estuviéramos parados. Y luego llegaba otra vez el tema de dunas y eso volvía a ser técnico. A lo mejor te encontrabas al mismo coche que habías adelantado antes, había vuelto a adelantar, lo volvías a adelantar, te volvía a adelantar. Ahí lo complicado de las dunas es cuando llegas a la cresta, tienes que bajar porque el desnivel es diferente, sí, y es cuando vuelcas o las superas, ¿no? Exacto. El tema de las dunas... Bueno, para quien no ha hecho dunas, Tú piensas que hablas para gente que no hará dunas en su vida. Cuando tú afrontas una duna, tú la ves desde abajo, ves que esa duna pues es enorme, que el suelo está pues más o menos destrozado,
tienes que elegir el camino por el que vas a tomar o que vas a afrontar esta duna. Y eso tiene que ser todo muy rápido, porque siempre se dice que en dunas más vale una mala decisión que una indecisión, porque una indecisión en esos grados de inclinación, pues es volcar, es irte de lado o es acabar allí, ¿no? Entonces, tú ves esa vertical y entonces decides en qué marcha o con qué motor entras, porque cuando tú entras en ella y te pones hacia arriba, tú ya solo ves el cielo. Tú ya llevas una perspectiva que tú no ves la cresta. Estás hacia arriba y tú estás viendo el cielo. Y ahí ya no hay decisión que tomar. Ya la suerte está echada ya. Ahí está echada. Entonces, si dudas y levantas el pie, pues te vas a quedar en la cresta, clavado, y te va a tocar bajar del coche, sacar el coche, faenar, y puedes perder ahí 20 minutos sacando el coche de una clavada. Si te pasas de velocidad, sales volando por la cresta, entonces entras en morro y entonces pegas 27 vueltas de campana en la bajada siguiente. Claro, tienes que tener la velocidad perfecta para que el coche cruce en las ruedas de delante, salgan un poco como volando, crestén, hagas panza en la cresta con el coche, pero justo la panza para que el coche lleve la inercia, para que entre, apoya ruedas delanteras y desciende exactamente como si surfearas en la nieve con una tabla de snow o algo similar. Entonces, es ese punto exacto en el que tienes que coger esa velocidad para no pasarte ni quedarte corto. Hay una velocidad solo exacta y justa para tomar esa duna. Y hay muy poco margen, porque poca es te quedas y mucha es vuelas. Entonces, ¿no volcasteis? ¿Ninguna? No volqué ninguna. Y vi muchísimos compañeros volcados, no volcamos ninguna, no dimos ningún mal golpe y nos quedamos muy pocas veces. Incluso la que decía en la etapa 13, que fue la más técnica, nos quedamos ninguna vez. ¿Cómo pasasteis por la zona de barro y fango por la que se quedó Després? ¿Por qué te ríes? La que le anulan los 8 minutos estos, los 10 minutos. Sí, claro, la que le perdonan la vida. Sí. Pasamos todos por allí, por supuesto. O sea, allí el camino es el que hay y por ahí pasamos todos. En la etapa había barro, pero vamos, nos lo pintaron en la salida como cuidado 25 veces nos dijeron, justo antes de la salida de la especial, que había ahí en el kilómetro, si no recuerdo mal, en el 8, en el 10. Creo que es una zona arenosa húmeda. Sí, había un paso de un río seco, que había llovido o algo unos días antes y había cruzado algo de barro. Pero bueno, que te prometo que no era, vamos, la perspectiva cuando nosotros llegamos no era para tanto. Y el barro que se encontró este hombre fue el mismo que se encontró Marcoma 5 minutos después. Incluso tengo entendido por lo que me comentaron, yo no lo vi, llegábamos mucho más atrás, que cuando Cyril se queda clavado en el barro, se queda otro compañero justo detrás y entre los dos deciden sacar una moto y luego la otra. Entonces el compañero que había llegado detrás dice, bueno, sacamos primero tu moto, sacamos primero la moto de Cyril y luego me ayudas tú y sacamos la mía. El chico este ayuda a Cyril a sacar su moto y cuando se gira para decirle, ahora vamos a sacar la mía, Cyril arranca y se marcha. O sea que... Esa es la competitividad de la que hablábamos antes, que de los 10 primeros nadie conoce a nadie, ¿no? Ya, pero está feo. Este tipo de cosas yo no... ¿Era francés su compañero o no era francés? No era francés. Ay. No las comparto mucho. Bueno, de esas historias habrás visto muchas, ¿no? Porque a los que pasabas tú y a los que veías pasar. A mí me ha contado muchas veces Rafa Ciscar, que ha ido muchos años al Dakar en moto. Me contaba, dice, a mí lo que más me alucinaba era ver cómo en la parte final del Dakar pilotos que no iban a terminar quemaban sus vehículos en mitad del desierto para intentar cobrar el seguro. Y yo decía, bueno, pero vamos a ver si quemas el coche. Y eso pasa, es así. Yo creo que esto, sobre todo, a lo mejor debería de pasar más en la zona de África, cuando era una carrera lineal, y sobre todo en lugares donde... Claro, lo que se ha conseguido en Sudamérica es, siendo el recorrido mucho más, según todos afirman, mucho más difícil que el de África, sí que le han dado un extra de seguridad y siempre cerca de cualquier situación muy compleja hay alguna carretera o hay algún poblado o hay algún pueblo. Entonces, es verdad que yo he oído, yo no lo puedo... No lo has visto. No lo he visto, pero he oído que en África sí que a veces en lugares donde sacar el coche de allí podía valer mucho más que el coche en sí, pues se llegaba a quemar el vehículo pues con intención de poder cobrar. Yo no lo sé un seguro lo que llegará a pagar cuando anda con tu coche en medio de las dunas. Yo he visto coches, sí que he visto muchos coches en la carrera quemados, pero no para nada intencionadamente. Recuerdo la primera etapa en el kilómetro... La primera etapa eran 50 kilómetros especial en Mar de Plata, junto a la playa, y llegabas a un tramo de dunas.
hicimos el tramo de playa, que serían 15 o 20 kilómetros de playa, y entramos en las dunas y nada más entrar, justo el Volvo oficial que habíamos estado viendo mi copiloto y yo el día de antes en la salida, en el espectáculo del podio de salida al Mar del Plata y tal, estábamos pues viendo un poco los coches y los prototipos que hay, pues impresionantes. Y vimos este prototipo porque era uno de los que marcaba la diferencia, un Volvo oficial, muy bien preparado, un coche chulo. Y pasamos por allí y acababa de empezar el rally y el coche estaba ardiendo, no quedaba nada. Estaba el piloto como a 20 metros del coche mirando su coche, pues totalmente. Yo creo que el hombre estaría allí, pues. ¿No sabes lo que pasó? No, bueno, estos coches de gasolina gordos, pues cuando se les calienta cualquier cosa de historia, según me han contado, Petan. Cuando dicen voy para allá, no hay Dios que los pare. Y claro, me veía el hombre allí tumbado en la arena viendo su coche y el coche una bola de llamas y ya no quedaba más que hierro. Y decía, vaya tela, y dudo que ese hombre quemara el coche para cobrar el seguro en la etapa 1 en el kilómetro 20. Te digo más, claro, tú cuando ves eso en el kilómetro 20 de la etapa 1 dices, Dios mío de mi vida, pero esto acaba de empezar. Sí, esto ¿Qué me espera a mí, no? Esto es mortal. De hecho, nosotros en el equipo que yo iba, en el equipo Hatton Racing, pues de los 5 españoles que íbamos en coche al Dakar este año, 4 estábamos en este equipo, porque teníamos a Nani Roma con el equipo, con los minis oficiales, y luego teníamos a Xavi Fock como líder de nuestro equipo, peleando la categoría T2, y luego había un compañero gallego, Corcuera Livingston, que era el vasco que iba solo, que afrontó el Dakar solo, y nosotros. Claro, en la etapa 1, nuestro compañero gallego llegaba con un coche pues muy cogido con pinzas, sí, muy justito. Poco apoyo logístico, no tenía contratados servicios mecánicos y duro. De hecho, incluso este compañero que llevaba de copiloto al sobrino de Ariel, mi copiloto, sí. Nada más entrar en la primera duna de la etapa 1, había roto la transmisión y estaba en un lado con la cincha en la mano y fuimos a ayudarle, estuvimos intentando remolcarle, venimos ahí algunos minutos ayudándole, como es lógico, y no pudimos hacernos con él, lo tenía complicado. Supimos que al final pudo acabar la etapa, pero el coche ya no pudo salir la etapa siguiente. Claro, decías, hostias, has llegado hasta aquí, has peleado, has invertido y tal, y se quedó en la etapa 1, ¿no? Era en situaciones duras, ¿no? De ver, van cayendo los compañeros. Y luego ver como en la etapa 7, Copiapó, nuestro compañero, pues Corcuera Livingston, el chico que iba solo, que venía haciendo una carrera muy tranquila. Él venía pues a llegar cada día y cuando tenía cualquier problema, si tenía que dormir en medio de la pista, dormía, le daba totalmente igual la posición. Lo que quería era llegar. Y fue una pena porque esta etapa se perdió en las dunas, aun teniendo muchísimo tiempo, porque la largada era el día 7 y podía llegar hasta las 6 de la tarde del día 8, y llegó a las 8:15. Llegó a las 6:15, perdón. 15 minutos después de la hora de cierre. Y bueno, verlo llorar y verlo abatido, el hombre se había perdido en dunas y lo que en principio tenía tiempo más que de sobra para hacer una etapa que debería haber llegado sin ningún problema, se le complicó, se perdió y hizo horas y horas de dunas sin saber dónde estaba y cuando llegó pues había pasado 15 minutos y la organización pues no levantó la mano. No. Si hubiera sido francés igual sí. Igual sí, ¿verdad? ¿Has pasado miedo? Miedo no. No, yo creo que al final todos los que vamos al Dakar y estamos entrometidos, estamos un poco locos, no estaríamos allí. Bueno, pero estando loco puedes vivir situaciones límite que superan lo que uno... No, he estado en la etapa esta séptima que se mezcló con la octava y no dormimos y tuvimos que hacer las dunas a mediodía, que no, para que no sabe de dunas, cuando el sol te cae, las dunas, si ya de por sí son complejas, se suelen hacer más de mañana o de tarde, porque la arena está más firme y porque el sol no está arriba. Eso te permite que haya sombras que te hacen leer, que te permiten leer esas dunas, ¿no? Cuando el sol de las 12 de la 1 del mediodía cae directo desde arriba a plomo, tú no ves ningún tipo de sombra. No hay referencias. Tú no hay ninguna referencia. Llega un momento que además llevas un montón de horas conduciendo que tienes los ojos quemados del sol y que tú ya todo lo llegas a ver plano. Y lo que ves plano puede ser una bajada de 200 metros con una pendiente espectacular. Entonces, en estos últimos 10 kilómetros, como te decía al principio, sufrimos mucho. Cometí de los pocos errores que hemos cometido en dunas, de hacer un mal giro o de desllantar. Entonces, desllantar una rueda, pues llega un momento que tú bajas mucho la presión de las ruedas, pues porque la arena está muy blanda y si no, no tienes tracción.
Lo normal pues era ir a lo mejor a cerca de 1 kilo de presión delante y atrás, pero cuando se pone el tema muy, muy difícil llegamos a bajarlo a 0,5, ¿no? En 0,5 las ruedas delanteras, al mínimo giro que realizabas, se salía el neumático, ¿no? Tuvimos que hacer 2 cambios de rueda delantera entre la 1 y las 3 del mediodía. Veníamos muy, muy desvanecidos, el coche no tenía aire acondicionado, estaba pegando 45 grados a plomo. Entonces bajábamos del coche a cambiar la rueda y yo veía a mi compañero y mi compañero se desmayaba y él me veía a mí, yo me desmayaba, yo lo aguantaba a él y él me aguantaba a mí. Incluso el último cambio lo hicimos prácticamente arrodillados, arrastrándonos por la arena porque no teníamos fuerza ni para ponernos en pie. Y sí que fue el único momento en el que pensaba que yo ahí me quedaba, ¿no? que estaba al borde del desvanecimiento. Y de hecho recuerdo sobre las 2 de la tarde, muy, muy fatigados y muy, muy malas condiciones, pues ver unos turistas que habían llegado ahí arriba, estaban en un plano de dunas y tal, y habían metidos arriba de Copiapó. Y yo creo y entonces nos vieron la cara, estábamos ahí haciendo un cambio de esas de llantadas, nos vieron la cara, y rápidamente vinieron 2 hombres con una botella de agua en la mano, y menos mal, porque nos vieron allí, nos trajeron agua más o menos fresca, y bebimos y nos refrescamos la cabeza, y nos veían y nos hacían sombra con algún paraguas que llevaban, y allí paramos unos minutos a recuperarnos porque estábamos Porque mal. eso sí es legal. Ya, ayuda externa no es legal. Correcto. Pero ese tipo de cosas sí. Sí, claro. No, al final... Bueno, alguna picaresca habrá habido, sí, claro, seguro. picarescas hay. Y al final esto de ayuda externa, hombre, que tú llevas una asistencia pirata, no, pero la gente continuamente, hay quien se queda pillado en las dunas, y si hay espectadores alrededor, que además son auténticos apasionados allí, gente que lo vive mucho, la gente viene a ayudarte, y viene a empujarte, y viene a ayudarte a sacar arena. Esto se ha hecho toda la vida. Incluso siempre se ha dicho que los pilotos, los primeros espadas que pelean el Dakar, pelean las primeras posiciones, llevan... Ahora en Sudamérica la verdad es que menos, porque la gente lo hace muy voluntarioso, ¿no? Pero cuando era África, te podías encontrar el típico marroquí o el típico saharaui encima de una duna, que tú dudabas si por un lado o por otro, y te podía indicar que fueras por la izquierda y era justo donde estaba la trampa. Y lo que quería era que te quedaras para entonces ir a ayudarte y cobrarte por ese servicio, ¡Qué ¿no? fuerte! Sí, esto claro, es es que eso es África, ¿no? Eso es África, ¿no? Entonces, ahí hay que subsistir como sea. Entonces, los primeros espadas siempre llevaban 8, 9, 10.000 euros encima en billetes, porque pues se ha llegado a pagar, he oído incluso cifras de 2 y 3.000 euros a 3, 4 espectadores, sobre todo en África, porque te ayudaban a sacar el coche de allí. Porque si te ayudaban salías en 3 minutos y si no podías estar media hora, ¿no? Y para un coche que lleva un presupuesto de 2 millones de euros, pues si tenía que poner ahí encima 3.000 euros para que el coche saliera ahí pitando, pues se ponía, ¿no? Y esto nunca se ha dicho tampoco que no se pudiera realizar. La gente viene, te ayuda, te empuja. Hay ese tipo de ayudas se hacen. Y de la misma forma que tú paras a ayudar a un compañero, de la misma forma que llegas a un lugar y tu compañero ha volcado y tú paras para poner la linga y para ponerlo de pie y ayudarle. O sea, que realmente ha sido el plano físico el que ha estado cerca de acabar contigo, en el mental, bien. Porque a mí me cuesta... Es que el mental es un día. No duermes bien, porque yo entiendo que no dormirá uno bien en mitad de ninguna parte. Al día siguiente, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es la mente la que tiene que estar fría, porque al final, cuando hablabas antes del bajón cuando terminas, es la cabeza. La cabeza se relaja y es cuando al cuerpo le viene todo lo que lleva encima, ¿no? O sea, que de cabeza se han dado bien. Desde luego, es cierto lo que decían, que necesitas tener mucho más fortaleza psicológica que física, ¿vale? Porque si al final, si tú estás fuerte mentalmente y tú tiras para adelante y tú generas esa adrenalina y quieres tirar, pues el cuerpo te va respondiendo, ¿no? Iba muy preparado en ese aspecto también, y sobre todo, lo que te comentaba antes, el apoyo de los amigos y de la familia continuamente, diariamente, siguiendo la carrera, mensajes de apoyo. Eso que es una tontería cuando estás en casa, en el sofá, viendo la tele. Eso allí es el todo, y lo que te emociona, lo que te pone la lagrimita cada día cuando acabas, y cuando lo que te bien, lleva, ¿no? ¿no? Toda tu gente emocionada y que te empujan, y eso te da una garra enorme para decir, bueno, aquí voy a llegar a Lima aunque sea arrastrando el coche con los dientes. Y ya después de esto, por supuesto, la fuerza mental es total, y es cierto lo que dices, cuando llegas a Lima y acabas, yo creo que ya mentalmente te quedas mirando a tu copiloto cuando bajas del podio y dices, bueno, esto se ha acabado, y al momento que tu mente dice esto se ha acabado, pues ya no generas esa adrenalina que te mantiene ahí con el entusiasmo y con la fuerza, y bueno, ya no te aguantan ni las piernas. ¿Has tenido tiempo para disfrutar de alguna etapa, de algún tramo, de algún momento en el que tu mente haya tenido tiempo para decir,
Joder, qué bien me lo estoy pasando. Sí que ha habido etapas, sobre todo entre las 7 primeras, o la de copia, la 13 que te comentaba, porque aunque fuimos lentos, pero lo hicimos muy bien, sí que hay etapas que te salen, que ves que vas adelantando posiciones. Nosotros salíamos el 125 en la general, la primera Dakar, y entonces ya un dorsal bastante atrás. Claro, los 10 primeros salen cada 3 minutos, los 10 segundos cada 2, los 10 terceros cada minuto, pero luego ya el resto salimos cada medio minuto. Cuando tú sales cada medio minuto y tienes que adelantar coches que llevan mucho menos ritmo que tú, esto es muy complicado y ahí es donde la juegas. Tú llevas un aparato que apretas un botoncito, menos de 100 metros, tienes que colocarte a menos de 100 metros del coche delante y apretar un botón que a él le suena una chicharra que le está diciendo apártate porque viene alguien con más ritmo que tú. No todo el mundo se aparta o no todo el mundo se aparta a la primera, ¿no? Y meterte a menos de 100 metros en ciertas pistas rápidas requiere estar en una nube de polvo en la que no ves nada y vas a elevada velocidad donde por pistas donde cabe el coche y fuera son barrancos o son piedras. Entonces, ver que el primer día andábamos de 125, que la segunda etapa ya estábamos de 104, que la tercera nos pusimos el 70 y poco, que luego estábamos el 40 y poco y que íbamos adelantando a razón de 20 y pico, 30 coches por etapa, pues era una satisfacción muy grande, íbamos disfrutando de la carrera, veíamos que haciendo las cosas bien y sin cometer errores, íbamos adelantando coches que llevaban mucho menos ritmo y veíamos que nos íbamos a colocar entre los 30 40 primeros y íbamos a estar en un ritmo bueno y manteniéndonos ahí, sabíamos que al final pues, podíamos estar entre los 30 primeros, pero siempre hay cosas que van cayendo, ¿no? Y ahí veníamos disfrutando mucho. La segunda, yo ese Dakar lo divido en dos partes, ese anterior. Hasta que te peta el motor. Yo después de esa avería, pues ya no disfrutaba igual, o sea, ya no iba disfrutando del camino, no iba disfrutando de posiciones, claro. Y era solo pensar en el coche, bueno, como llegábamos a llamarle, en la chata, que llamábamos al coche, entonces era mirar la temperatura de la chata y entonces ya no disfrutábamos de la misma forma, pero sí que han habido etapas muy emocionantes y muy, muy bonitas. ¿El mejor recuerdo que te has traído a España? Lo escribía también en una de mis crónicas. Todo el mundo dice que lo más grande es, por supuesto, el podio de Lima cuando subes con todos tus compañeros, con los mecánicos que han estado. Porque ahí sube todo el mundo que llega. Sí, ahí sube quien tú quieras y evidentemente nosotros dijimos 50 encima del coche y ahí subimos todos, claro. Mi padre, mi mujer, amigos, todos los mecánicos, todo, bueno, además fue un cachondeo, incluso uno de los mecánicos subía adelante con un estandarte de Jatón, arroyo de abanderado y es un momento, ¿no? Además, el Dakar es la única prueba que todos los que llegan suben al podio y te dejan tus momentos, tus minutos de divertirte, de tus fotos y de decir aquí estoy yo. Y aunque ese momento fue muy emocionante y se recordará toda la vida. Pero no es ese. No, yo como te decía antes, mi momento más duro y más emotivo fue esa etapa séptima, cuando yo subo la cresta de esa última gran duna y veo bajo el vivac, y después de haber estado tantas horas fuera de la carrera, porque es que estábamos fuera de la carrera, es que yo hablaba con mi copiloto y estuvimos 2 horas sentados en el coche de 3 de la tarde a 5 o así, esperando que viniera el camión de 5 a remolcarnos porque aquello había terminado, era casi imposible reparar aquello allí. Mi copiloto no lo veía incluso ni con el ánimo que aquello se pudiera hacer, ¿no? Entonces, después de haber estado fuera y empezaron a recibir mensajes en ese momento de si hay una posibilidad de hacer algo, hacerlo, de tirar para adelante, luchar como sea, y de yo mirar a mi compañero y decir, oye, no tenemos nada mejor que hacer, vamos a abrir el motor, vamos a intentarlo. O sea, que vosotros no teníais, vuestra primera idea era, se acabó. No, nuestra primera, nuestra segunda y nuestra tercera, o sea, a la 1 de la tarde cuando rompe el motor, por un momento quisimos pensar que solo era el turbo. Llevábamos un turbo de repuesto y a poco llegó el camión T4 nuestro del equipo, que es un camión de asistencia en carrera, y se puso a ayudarnos y de 1 a 3 cambiamos el turbo. Cuando arrancamos el coche y vimos que no solo era el turbo, sino que había un pistón, como mínimo, que estaba fastidiado, ya dijimos al camión T4 que nos dejara piezas allí por si acaso, pero que continuara, porque además el T4 era para mí, para 4 compañeros más del equipo. Entonces teníamos una premisa ya pactada desde el primer día, que el camión, si tú estás en una avería, para y te ayuda media hora, pero luego debe continuar, porque si otro compañero tiene otro problema, pues debería ayudar. Claro, el camión ya se marcha y nos quedamos solos en medio del desierto de Chile, más árido imposible, como te decía. Allí no había nada verde, no había ninguna sombra, y estábamos allí en el coche, nos habíamos quitado el mono y la ropa ignífuga porque hacía un calor que era horrible, y estábamos sentados. Yo ya llevaba 2 horas chateando con los amigos y con la familia, y esto se ha acabado, y bueno, vamos a ver el mejor vuelo para volver, lo siento, hemos hecho lo que hemos podido, el motor se ha roto. ¿Y qué pasa para que después de 2 horas abandonados ya a vuestra suerte decidáis, vamos a sacar el motor? Pues mira. O sea, ¿por qué no se hace 2 horas antes? No, te lo voy a decir. A cualquiera que le cuente sacar el motor en medio del desierto te dice que es de locos, ¿vale? Además soplaba viento, había mucha arena. Yo entiendo lo justo de mecánica.
que es el profesional y el experto. Es tu copiloto, claro. Yo lo miraba a él y su cara era un poema. Y yo decía, Ariel, y Ariel me decía, es que estamos muertos. Claro, yo sigo chateando, perdón, y recibiendo mensajes de mi gente diciéndome que por favor, que si hay una mínima vía de intentar reparar aquello, que lo hagamos, ¿no? Entonces llega un momento yo que digo, oye, Ariel, vale, es muy difícil, probablemente está el motor reventado, pero podría ser que se solucionara, tenemos esta mañana a las 6 de la tarde, ¿podríamos llegar a arreglarlo? Esto es muy difícil. Él me llega a decir, bueno, esto es como hacer el amor en la playa, ¿no? Esto posiblemente esté todo gripado, ya no sé cómo están las camisas. Digo, bueno, pero no perdemos nada. Estamos aquí, vamos a estar aquí por horas hasta que vengan a por nosotros. Vamos a intentarlo. Entonces, en ese momento, estábamos en la arena y aquello era muy difícil, pero yo sabía que el primer CP, el primer control de paso, habíamos pasado hacia 1,5 kilómetros. Y el primer control de paso estaba en un tramo pequeño, había pasado una pequeña carretera de asfalto y el camino había cruzado ese camino de asfalto 1,5 kilómetros más atrás. Entonces, vi llegar un camión rezagado que ya hacía horas que no pasaba nadie en la carrera, ese camión, no sé qué le habría ocurrido, y me fui corriendo al camino a parar ese camión. Digo, lo voy a parar y le voy a decir que me arrastre, le voy a dar la linga para que me remolque 1,5 kilómetros más atrás, a ver si el hombre me quiere ayudar, y si nos deja ese pequeño tramo de asfalto, pues para trabajar o para dejar las piezas en el suelo, trabajaremos mejor. Y así lo hice, salí corriendo. Ariel no estaba muy optimista en ese momento de que pudiera parar el camión, me puse en la carretera, digo, lo paré, era un chico italiano, muy amablemente nos arrastró y nos llevó al tramo de asfalto. Eso sería ya pues como las 5 de la tarde. Los comisarios de control de paso estaban todavía allí porque no esperaba que pase el último vehículo, entonces cierran control de paso y se marchan. Y faltaba una moto que le había ocurrido algo, un vehículo, no sé qué. Yo me fui a ellos para ver si tenían agua y comida, sí que llevaban de todo. Les dije que me dieran un poco de todo porque seguramente la noche iba a ser larga. Y cogí comida, cogí agua, y los comisarios estuvieron todavía allí como un par de horas más y ya se marcharon. Y allí empezamos a abrir el motor. Y cuando abrimos el motor, pues nos dimos cuenta que las camisas de los cilindros estaban bien y que eran tres pistones perforados. Y nos liamos a cambiar aquello. Como el camión T4 nos había dejado el Ya le cambió la cara, ¿no? A este dijo, esto sí que lo arreglo yo. Bueno, él yo lo veía siempre como trabajando y veía desmontando. Yo veía que ahí salían miles de tornillos y de piezas que yo decía, ¿cómo narices? ¿Cómo lo va a montar luego? ¿Cómo va a montar este hombre luego esto? Es imposible. Aquí sale de todo. Yo me iba abriendo ya la culata, el árbol de levas, no sé qué, y ahora hay que sacar el motor. Menos mal que nos habían dejado como una pequeña pluma los del camión, porque el motor, yo tengo fotos con el camión colgando fuera del coche. El motor del coche. Un motor que yo creo que llevas a un taller cualquiera de aquí, de cualquier lugar, tu coche, a decirle que te cambien los pistones, y está el coche ahí 3 semanas. Claro. Y claro, yo decía, bueno, vamos a colgar el motor. Y ahí nos liamos y nos echamos a cambiar aquello. Claro, yo conforme ya iba viendo que aquello se podía ir cambiando, iba diciendo, ¿será verdad que saldremos de esta? Entonces yo ya me mensajeaba con la gente de España y decía, por narices vamos a salir de esta. Claro, cuando el motor a las 4 y pico de la mañana arrancó, yo le dije a Ariel, tú has arreglado esto, yo te voy a llevar a la meta por mis santas narices, no decir otra barbaridad. Digo, si yo te voy a llevar a la meta, sí o sí, claro. Yo digo, no puede. Además, no puedo fallarle después de lo que acaba de hacer. Lo que acabo de hacer, y estamos en el kilómetro 30 y queda toda la etapa por delante, pero tenemos hasta las 6 de la tarde, es una etapa de dunas, y yo en dunas se me da bien. Ariel, te voy a llevar a la meta. Claro, después de todo aquello, después de sufrir la etapa, Ariel las primeras 2 o 3 horas se dormía, en lo normal, estaba muerto y se dormía. Le cogí yo la hoja de ruta. Yo dejé durmiendo un par de horas para que descansara porque sabía que luego vendría lo peor. Al principio era pistas, entonces yendo más despacio, pues yo conducía, iba marcándome los caminos, lo iba haciendo yo todo para que descansara un poco. Pero una etapa tan difícil, tan sacrificada, vamos, no sé si puedo llegar a explicar cuando, como te decía, cuando subo esa última duna a las 3 de la tarde y veo el campamento bajo y lo hemos logrado, estamos en el Dakar, o sea, seguimos vivos. Llegar el cruce de meta tal y como te decía, no podíamos ni hablar con las cámaras, pero 100 metros más adelante estaba nuestro parque de nuestros camiones y nuestros vehículos, y ahí teníamos también a las cámaras y a más de 50 de nuestros compañeros esperándonos, aplaudiéndonos. Nos bajaron del coche porque nos caíamos y nos sostenían, sus abrazos nos sostenían para no caernos. Y yo, la verdad que llorando y a lágrima viva porque no pudimos contener la emoción y la rabia de llegar allí. Eso de contártelo se le ponen los pelos. Y a mí, ¿no? Y me lo está contando. Y entonces ese momento fue especial, espectacular y súper emotivo. Y aunque la llegada a Lima, como te decía, pues fue increíble, para mí
la llegada del día 8 de descanso en Copiapó, no la olvidaré en la vida. Estaría yo hasta pasado mañana aquí escuchándote hablar. Llegaste el 51, pero la verdad es que llegaste el 47. Me lo contabas antes de entrar en el estudio y yo no me lo creía. Y tú me lo contabas con total naturalidad. Es que hay trampitas para todos los gustos, ¿no? Sí, a ver, yo eso tampoco lo sabía. Yo al final era un novato en el Dakar y he ido aprendiendo día a día. Poco altera, ¿no? El 51 o el 47. Aunque sí que es verdad que los que somos competitivos. No. Entre los 50 primeros. Los 50 primeros, no es lo mismo que entre los 60 primeros, ¿no? No es lo mismo. Bien, hubieron 4 vehículos que fueron eliminados durante la carrera, pues por cometer irregularidades en la mecánica, como el caso de Robbie Gordon, o porque se habían saltado white points, que son puntos de control. Puntos de control en dunas, que si te saltas 2 seguidos, pues estás eliminado. Lo que pasa es que resulta que cuando tú te eliminan, tú puedes poner una reclamación a la FIA, entonces depositas, creo que eran 2.500 euros, y entonces eso queda como pospuesto a que la FIA tome una resolución. La resolución la saben siempre, porque son normas de carrera y si tú te has saltado white points, o sea, que tú sabes que estás fuera. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, yo pongo 2.500 euros más que dentro de mi presupuesto que me ha costado venir aquí, no es nada, yo sigo haciendo la carrera, yo sigo figurando en las posiciones, yo llego a Lima y yo como que mi Dakar me lo he acabado y dentro de 2 meses me dirán, usted está eliminado en la etapa tal y usted no acabó. Entonces en la web oficial desaparecerá, pero eso ya poca gente lo sabrá. Supongo que a lo mejor se nombrará el caso de Robbie Gordon porque quedó quinto y posiblemente sea eliminado por la alteración del turbo, pero otros más atrás pues ni siquiera ni se comentará, ¿no? Entonces, pues yo sé que no es el 51, que es un poquito mejor, pero bueno, hemos llegado a lo que queríamos. Sabemos que podíamos haber hecho mejor, pero sí que es verdad que bueno, pues el próximo reto es volver a correr el Dakar, por supuesto, pero como yo digo, ir a correr el Dakar. O sea, si vuelvo, yo intentaré volver el 2013, si no vuelvo el 2013 será el 2014, volveré en el momento que tenga a punto el coche evolucionado con mucha mejor mecánica, con mucho más motor. Y un coche para que en los ríos de arena no te pasen por la derecha. Exacto, ¿no? Esos que yo pasaba en las dunas no me la devuelvan, ¿no? Llevar unos 350 caballos de motor y meter un coche competitivo y un coche que a lo mejor ir a correr y entonces no llegaré, pero ir a disfrutar, ¿vale? Yo ya he llegado y era algo que es algo que es difícil y que me cuesta por muchos compañeros, hemos conseguido llegar y entonces ahora la idea es ir a disfrutar y a correr. Y, bueno, por supuesto alguien te diría, oye, pero vas a ir a pelear por ganar, no, ni mucho menos. ¿Vale? Esto es como decirle al del equipo España de Fórmula 1 que si le va a ganar al equipo Red Bull, al equipo de Vettel. Pero sí por lo menos ir a pelear, ir a correr las 20 primeras posiciones, ir a disfrutar y a intentar estar un poco pues, en la pomada y disfrutando de la carrera. También tiene una cosa, al final todo es empezar y uno empieza con su propio equipo, con su propio presupuesto, sin apenas patrocinadores y a medida que va creciendo, tú eres joven, muy joven, a medida que va creciendo todo eso puede ir mejorando hasta el punto de realmente poder ir a competir. El Dakar, que seguro que en tu cabeza está antes o después. Bueno, no, la verdad es que no que yo ni siquiera lo pienso ni me lo planteo de que pueda ocurrir. Pero ¿no? si llegas el debutante y acaba... No lo sé, yo pues me gustan los retos y me llevo la gasolina en las venas desde que soy un crío y me gusta y haré lo que pueda, ir a disfrutar y yo me lo marcaré como ir a disfrutar y si luego encima además pues suena la flauta, pues sería fantástico. Bueno, te voy a despedir con una pregunta que te quería ya haber hecho antes. Como eras novato, habrás vivido novatadas de pardillo. ¿Qué te ha pillado de pardillo que no te pillará la próxima vez? Decisiones mecánicas, algunas que no me volverían a ocurrir, que son me han pillado un poco de pardillo. Me ha pillado de pardillo también, por ejemplo, pues me contaban en mi equipo, no, hay que dormir en tienda de campaña porque todo el mundo, esa yo creo que es la más significativa, todo el mundo duerme en tienda de campaña allí al lado de los coches, de los camiones, de los mecánicos, de los generadores, tal. Yo decía, pero ¿cómo se puede dormir ahí con tanto ruido toda la noche? Porque los mecánicos trabajan toda la noche. Y bueno, dormí la primera noche en tienda de campaña y luego me di cuenta que era de los pocos pilotos pardillos que dormían en tienda de campaña. Claro, el hecho de ser Sudamérica permite que siempre donde llega el Dakar es alguna población o en algún lugar donde siempre, por simple que sea el hospedaje, siempre. Y a partir de ahí, y tiré de ingenio para en poblaciones pequeñas donde estaba todo copado hacía 6 meses,
pues siempre acababa encontrando una cama donde fuera, aunque fuera en la casa privada de una persona que había por la calle, y mire, le doy tanto y me deja usted una cama y una ducha en su casa, yo con una cama y una ducha para dormir 7 horas tengo suficiente, ¿no? Entonces siempre digo que cuando vuelva será con las reservas, porque además luego en la etapa 11 o así, tenía solo 4 horas por delante y volví a intentar dormir en tienda de campaña, me decían, no, cuando estés reventado dormirás. En mi caso, Nada. no pegué ni ojo, porque el ruido infernal que hay alrededor, yo que tengo bastante mal dormir, era imposible conciliar el sueño. Y esta sí que ha sido mi mayor novatada, que yo decía al responsable de mi equipo, le decía, tú eres un sinvergüenza que me has engañado, que aquí los pilotos... Te estoy imaginando en mitad de Chile, en un pueblo perdido en mitad de Chile, menos mal que allí hablamos castellano todos, Sí, sí, allí por la calle negociando con un vecino, para que, venga, yo tengo esto, le doy esto, me deja usted una cama, el otro tal, no, es que, no, sí, esto sería así, ¿no? Con el espíritu este comercial que tengo, y por eso por la empresa que, pues, que he formado y tal, y con mucho morro, y sobre todo porque además era habla hispana, y porque además tú llegabas con tu mono y con lleno porque llegas cada día hecho un auténtico asco, y para ellos la verdad es que para ellos, en los pueblos a los que llegamos, pues somos auténticos héroes. Entonces, pues yo llegabas con tu mono paseando, llevaba uno de los mecánicos en uno de los coches del equipo, y llegabas al pueblo y el hospedaje está todo lleno. Me decía, bueno, vale, bien, voy a coger al taxista o al que vea por la calle con un poco más de cara de espabilado, digo, que me lleve a dormir donde sea. O sea, me daba igual. Y he dormido en sitios muy, muy graciosos y peculiares. ¿Como cuáles? Me acuerdo en Fiambalá, pues dormí en una casa de adobe, de barro, de un hombre de allí, dormí en una de las camas de su casa, de la del hijo, y el hijo durmió con él, y yo me metí en la cama del hijo, y compartimos cena allí. ¡Y desayuno! Sí, todo. Además yo dije, oye, pues vamos a ver si hay algo donde comprar algo para cenar, les invito a cenar, y cenamos aquí en la mesa, y allí, pues charlando, y hacíamos un montón de preguntas, ¿no? Para ellos, hostia, un piloto del Dakar está durmiendo en mi casa, ¿no? Y por poco que les dieras, pues la verdad que para gente ellos, a la que probablemente no verás nunca más, ¿no? Exacto, y por poco que les dieras, para ellos era mucho. Esto tiene que ser flipante, me estoy imaginando Sí. ahí, tumbado en la cama, ir peroleando, voy a dormir, y diciendo, ¿dónde estoy? No, ¿Qué hago aquí? llega un momento que esa cama, además yo siempre... Es lo mejor que te ha Es lo podido mejor, pasar. o sea, yo creo que esto de sufrir experiencias de este tipo a todos nos hace mucho más humanos, Claro. mucho más personas y a valorar mucho más lo que tenemos aquí. Pero llega un momento que aquí, por muchos lujos que tengas, te parecen de lo más normal y no los valoras. Y cuando te vas a sufrir y a compartir con gente así en lugares muy perdidos del mundo y con muy pocos recursos, esa cama y esa compañía te sabe a gloria y estás ahí estupendo y esa cama es perfecta. Oye, me alegra mucho de verte. A mí me gusta mucho escuchar a los que venís del Dakar cada año, pero me alegra mucho verte porque además no todo el mundo tiene la facilidad para explicar las cosas como la tienes tú. No sé si el año que viene volverás, yo creo que tienes cara de querer volver, luego todo tendrá que rodearte a tu gusto para que puedas volver, pero si vuelves aquí estaré esperándote el año que viene. Muchas gracias. Gracias por haber venido, ¿eh? Gracias, bueno, Iván Baraclocha, el 47 del Dakar. Además, uno de los primeros... Bueno, ¿cuántos valencianos había? ¿Estabas solo tú de Valencia? De la Comunidad Valenciana había más, pero... Comunidad Valenciana en coche, el único. Claro, y luego 2 compañeros más, creo que eran en moto. Pues quiero decir que eres el mejor de los valencianos representándonos en el Dakar. Es como el David Ferrer del tenis, nuestro valenciano representativo. Mucha suerte este año. Me cuentas el año que viene qué tal, ¿eh? Muchas gracias. Iván Baraclocha, que ha venido a vernos después de estar loco, porque probablemente después de escucharle, muchos de vosotros diríais, yo ahí no iría ni de coña. Bueno, pues yo os digo lo que yo pienso cada vez que viene algún dakariano a vernos. Ojalá yo tuviera la oportunidad de vivir una experiencia como esa.